Buenas Informa. tardes, buenas noches, buenos días. Yo creo que este Buenas. programa lo van a ver. Me imagino que es día domingo 17 de septiembre, son las 19 horas, seguramente lo van a ver ustedes más tarde, lo vamos a subir. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Aquí ¿Qué estamos, tal? Omar. Aquí estamos a punto de el 18, 19, en fin, fiestas patrias. Eh, Claro, Necesariamente creo yo que hay que hacer algún balance de esta semana que termina, ¿no? ujú, Histórica, con sus puntos importantes y sus puntos también grises, que los tuvo. sí. Y mirando un poco para adelante también, yo no sé si entramos al tiro en eso, Yo ¿sí? creo que es mejor partir con, como lo hacemos siempre, con algún tema Muy bien. internacional. Yo Que creo que hay también una hubo, cumbre bien tremenda, importante que, tremenda. que se hizo en La Habana, ¿cierto? El G77 más China, donde trató una serie de elementos que yo creo que los vamos a ir comentando, pero sería, yo creo que bastante relevante partir con lo que nos plantea Florencia, que es nuestra corresponsal allá, y que le ha tocado a nosotros estar cubriendo todo este encuentro, y en donde ella fue entregando una serie de informaciones para otros medios también, por cierto. Entonces, partamos con eso, ¿te parece? Partamos con eso. Evidentemente con el BRICS, lo que está ocurriendo ahora y lo que pueda salir de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde incluso el secretario general Antonio Gutiérrez señaló que había que pasar a la acción porque realmente estamos en una etapa dramática de la historia, señalaba el secretario general, donde ya es necesario tomar las medidas, pero radicales, para poder frenar todas las consecuencias que puede traer esta crisis multidimensional en la que nos encontramos. Les mando un fuerte abrazo y seguiré informando desde La Habana. Soy Florencia Lagos para Crónica Digital. Bueno, Florencia ahí nos cuenta, ¿cierto?, de la importancia de este encuentro, de algunos temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con el tema, ¿no es cierto?, de los países periféricos y de este control que se ejerce, ¿no es cierto?, por parte de los grandes centros. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés, a propósito de lo que se ha ido desarrollando Bueno, en esta ahí semana, ¿no? se nos fue un poco en collera la tecnología, pero Sí. la alcanzamos a poner ahí. Lo que dice Florencia hace una cita del secretario general de las Naciones Unidas, que estuvo ¿Mm? en La Habana. Eh, Mira, yo lo que creo es que la reunión de La Habana después de los BRICS es lo más importante que le ha ocurrido al planeta en los últimos meses y este año. La historia de los grupos de los 77 es bastante más atrás del grupo de los no alineados. Ujú. Ahí uno de sus fundadores precisamente fue Salvador Allende. Los globalistas, los neoliberales y los pseudo progresistas, incluidos los locales, no le dan importancia a estas cosas, se quedaron con espejo retrovisor pegados, absolutamente pegados, incluso hay gente que dice que de izquierda, se quedaron totalmente pegados en el concepto de la globalización capitalista de Fukuyama, de que se acabó la historia, que aquí no hay guerra fría, una serie de torpezas de mi punto de vista que no miran la realidad. Se ha informado muy poco en Chile de este encuentro, este evento tan importante en La Habana. El presidente pretémpore del grupo de los 77 y China, porque China es parte del grupo de los 77, es el jefe de Estado cubano Díaz Canel, que en este momento acaba de llegar a Nueva York. Acaba de llegar, yo estoy haciendo un monitoreo a Ujú. la reunión de las Naciones Unidas y va en condición de presidente pro tempore del grupo de los 77. Esto no había ocurrido antes, no había ocurrido antes, para que se note y le pongamos atención, porque los progres globalistas y los que le ponen nota a medio mundo, incluidos los gobiernos de izquierda, debieran un poco fijarse en la realidad. Yo ni siquiera le estoy hablando a la derecha, porque a la derecha esto no le importa nada. Son como Milei, en Chile es igual, son como Milei.
les importa un carajo. Yo le hablo a la gente que tiene algún grado de reflexión, algún grado de humanismo, para mirar lo que está ocurriendo. Bueno, estuvieron representados, si uno lo quiere mirar a proporción, el 80% de la población del mundo estuvo representada en La Habana. El 80%. Había países de África, del Oriente Medio, de Asia, de nuestro continente, que decir, estaba Fernández de Argentina, estaba el presidente de Bolivia, estaba la presidenta de Honduras, estaba el presidente de Nicaragua, estaba el presidente de Brasil. El presidente de México no fue, pero estaba presente ni más ni menos que la canciller, que además fue hasta hace un tiempo atrás embajadora en Chile de México y también secretaria ejecutiva de la CEPAL, una personalidad de nuestra región tremendamente importante. Las críticas frontales a Naciones Unidas y al imperialismo norteamericano fueron contundentes. Hay una cantidad de información disponible por Grama, por Cuba Debate, por Russia Today, por Sputnik, por Telesur, pero obviamente CNN, obviamente los canales criollos, digo de aquí de Chile, nada, cero, no han hablado nada, nada, nada. Yo lo encuentro súper grave, Omar, es súper grave. La gente que nos ve, que nos escucha, yo le quiero transmitir esto, es que es muy grave, nos están aislando con la falsa conciencia de creer que el planeta y que el mundo va en otra cosa, están puro preocupados de ciertas cosas, que es lo que dice Ortega o no dice Ortega, que es lo que dice no sé allá por allá. No, te digo, de verdad, es bien impresionante y yo diría que con una falta de humanidad notable, notable, notable. Tengo entendido que Chile fue representado por una ministra que hizo una intervención que condenó el bloqueo a Cuba, que pidió que se terminen las sanciones unilaterales. Bueno, una de las conclusiones del encuentro, insisto, donde están representados los países que en su conjunto son más del 80% de la población del mundo, exigieron el fin de las sanciones unilaterales, exigieron la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema financiero a nivel planetario, cosa que se está avanzando. Aquí lo hemos dicho, o sea, aquí hay varias cosas que van a seguir cursando, a pesar del imperialismo gringo y a pesar de la tosudez de las élites como la chilena que insisten en no dar pasos en la dirección de lo que yo creo que es el interés del Estado Nacional chileno. ¿Eh? Ojo, no de la izquierda, el interés del Estado Nacional chileno. Incluso sectores, yo vuelvo a repetir, incluso sectores que se dicen de izquierda. Y a mí me parece súper preocupante eso en política internacional, súper preocupante, súper preocupante. Obviamente que se planteó en esta reunión de La Habana también la necesidad de avanzar a una integración mayor del punto de vista de una nueva arquitectura financiera a nivel planetario, también del punto de vista del intercambio económico, de los recursos naturales, del hidrógeno verde, del resguardo real a las fuentes energéticas. En fin, hay una serie de cuestiones súper importantes. La declaración, amigas y amigos, no la van a encontrar, aunque usted esté en contra de esto. Hay un tema de libertad de expresión previo. Usted no la va a encontrar en ningún medio criollo. Busque Grama, busque otros medios y ahí está la declaración textual completa. Probablemente nosotros en Crónica Digital la vamos a subir en los próximos días. Ahí también la va a encontrar. Ni siquiera le estoy diciendo que tiene que estar de acuerdo, pero por lo menos el mínimo de la información, del punto de vista de cómo uno construye sus visiones. Yo insisto, el hecho más relevante después de la reunión de los BRICS, que fue hace poco, y después de la reunión de los BRICS con los países del África, esta, sin lugar a dudas, es la reunión más relevante. Y ahora viene la de Naciones Unidas. Bueno. Lula hizo una crítica frontal a Naciones Unidas en la reunión ahora de La Habana, planteando de que lo que ocurre con Naciones Unidas es que se quedó pegada en el acuerdo de Bretton Woods, que es el acuerdo del capital especulativo financiero del siglo pasado, que lo único que hizo fue favorecer a las grandes transnacionales, a los grandes grupos bancarios. Ojo, que dentro del grupo de los 77 y China hay países que no son la mayoría no son de gobierno de izquierda, para que no se cometa la estúpida caricatura que, yo insisto, hay gente incluso que se dice de izquierda, que lo digo con respeto pero con énfasis, que se dicen de izquierda y no quieren ver lo que está pasando en el planeta. Es impresionante. Es impresionante.
Pero hay muchos países que no tienen gobierno de izquierda y que están empujando en esta dirección. Yo creo que la reunión de La Habana, insisto, junto con la de los BRICS, es lo más importante que le ha ocurrido al planeta este año, y ojalá que se refleje en Naciones Unidas, porque yo comparto plenamente, y ahí yo doy mi opinión, plenamente lo que dice Lula. O sea, las Naciones Unidas se está quedando atrás, está mirando con un espejo retrovisor. Uno entiende de que Naciones Unidas está capturada por el imperialismo yanqui y por la OTAN. Eso es así, es cierto, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de un montón de otras cosas. Y uno entiende, aunque, ¿cómo se va a compartir que Naciones Unidas, cuando el imperialismo yanqui invade otros países, comete crímenes de lesa humanidad, ni siquiera es capaz, como Naciones Unidas, de condenar eso desde el punto de vista del derecho internacional, porque simplemente hasta ahí llega su capacidad. A ver, uno puede hacer una crítica a Naciones Unidas, sí, pero también el reconocimiento de una correlación de fuerzas que hoy día existe en el planeta y que se está rompiendo a favor del multilateralismo y que empujan estos países que yo menciono. Yo creo que a 50 años del golpe hemos sido tremendamente mezquinos en nuestro país, e incluyo a los sectores de izquierda, en reconocer el papel tan importante que tuvieron las izquierdas hasta el golpe, y particularmente el presidente Allende o gente como Gladys Marín, en lo que era abrirle paso en Chile a una política internacional extraordinariamente solidaria, con una mirada de emancipación de los pueblos, con una preocupación palpable, lo dice el manifiesto del Partido Comunista de Chile, con una preocupación de hacer las causas de otros pueblos y de otros países como nuestras causas. Y Omar, ¿sabes? Yo no puedo dejar de decir, han habido cosas súper importantes durante esta semana, ya lo vamos a ver, a propósito de los 50 años en Chile y en otras partes del mundo. Pero ¿sabes qué? Me queda la impresión, somos muy mezquinos en Chile, güey. Tremendamente. Fíjate que hay Yo siento que, no sé, Juan un Andrés, a propósito, agradecimiento, perdona, a los pueblos y a las naciones del mundo que nos acogieron. Yo no fui exiliado, yo me quedé en Chile. Me persiguieron, pero tomé la decisión de quedarme en Chile. Y no lo digo con aspaviento, simplemente fue una decisión de un cabro que tomó esa decisión. Pero miles, millones de personas fueron acogidas en distintas partes del mundo. Fueron acogidas, fueron apoyadas, fueron cobijadas. Yo siento que no hubo ni una expresión de reconocimiento de verdad, hasta ahora, a lo mejor lo puede haber en las próximas semanas y días, a esa solidaridad mundial tan generosa que tuvo el pueblo chileno para enfrentar este drama terrible que vivió. ¿sí? De hecho, a los ex países, algunos del bloque socialista, a la ex Unión Soviética, por cierto, varias vidas se salvaron ahí. A mí me parece que claro, hay una situación de falta de conciencia sobre estos temas. Yo diría que, como dices tú, Juan Andrés, de un cierto desdén, de una cierta incapacidad de poder ver la importancia que esos temas tienen, que tuvieron en el pasado y que lo tienen hoy en el presente también. Uno lo ve también en ciertos comentaristas, incluso en la forma en que lo hacen, en la forma malintencionada en que lo hacen. Cuando vienen y dicen, no, lo que pasa es que la conmemoración de los 50 años fue pobre porque aquí no vinieron los países europeos. Hay países europeos que no vinieron, pero hubo países importantes que estuvieron, como México. ¿Cuánto le debemos a México? Oh. Y hay países a los que no se hizo mención, o muy poca mención, como Venezuela, por ejemplo. Venezuela acogió a ¿Cuánto? miles y miles de A familias. miles y miles de familias. Entonces, hay situaciones que son, yo diría que son inexplicables para el mundo de las izquierdas y son inexplicables para el mundo, incluso, ¿no es cierto?, en un sentido más amplio,
que tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas dimensiones de los que quieren algún tipo de transformación en Chile. Yo creo, Omar, para decir algo en positivo Ujú, también, no es que uno sea negativo o positivo, pero para ujú. destacar algo, yo creo que el espacio, y me tocó participar, o uno de los espacios, pero tal vez el más fuerte, el más intenso, donde sí se dio el reconocimiento a la solidaridad de los pueblos del mundo, fue los seminarios y la universidad abierta que se realizó en estos días en Recoleta. Sí, Eso, sí, para mi gusto, fue lo más generoso del punto de vista de mostrar a un país, a un pueblo como el nuestro, abierto, reconociendo, acogiendo lo que fue la solidaridad de tantas y tantas y tantas personas, familias, gobiernos, partidos políticos, en fin, que se desplegaron durante... Ahí en Recoleta hubo este seminario y este encuentro desde el municipio, desde la Universidad de Recoleta, que yo creo que hay que destacarlo, pero a todo dar, porque ese fue el espacio, si yo no me equivoco. Hubo también en otros lugares, pero ahí, sí. yo diría que Ahí se ahí congregó mucha gente, ahí se hubo llenó un sentido muy particular, bien y especial, ¿no? y delegaciones de otros países, de Argentina, Ujú. de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Sí, Honduras, de Brasil, también de Europa, vinieron, del sí. pueblo saharaui. O sea, yo creo que ahí hay algo que rescatar y que ojalá se multiplique, pero por mucho, por mucho, por mucho, porque lo necesitamos. Ninguna causa noble y justa avanza sola, menos si se subordina o cree que el imperialismo le va a perdonar la vida. Oye, si no, no hemos entendido nada, nada. La UDI se dio el lujo el 11 de septiembre de este año, a 50 Mm. años, se dio el lujo de sacar una declaración el 11 de septiembre diciendo que el golpe era inevitable. O sea, nos está diciendo en la cara de que si de nuevo se llegara a producir una situación a partir de la cual la izquierda y el pueblo chileno empujan un proyecto nacional por la vía de las luchas, las elecciones y todo, ellos lo van a parar con un golpe terrorista. Eso es lo que están diciendo. Yo no sé si alguien puede interpretar de otra manera lo que... Y toda esta gente de mi sector que andan hablando y que dicen la izquierda, la derecha menos democrática, yo no sé en qué país viven. Bueno. Yo entiendo que se trate de hacer la diferencia y de incidir en el adversario, en fin, pero no entiendo, más que no entiendo, discrepo absolutamente de ese análisis porque es tan errado y tan torpe desde el punto de vista político que nos puede llevar a situaciones muy graves. Pero fíjate que no pasaron 2 días y el presidente del Senado, que además un histórico gremialista, él antes del golpe ya Sí, era un líder del gremialismo, que empujó el golpe, después del golpe fue uno de los personajes de la dictadura, un cómplice de la dictadura, ahora es presidente del Senado, sí. él sacó una declaración donde se quiso poner por sobre incluso al presidente Boris, como el tipo de los acuerdos, y hay gente que le coquetea, pues, bueno. Perdona que diga el hueón, porque lo dije, que le coquetean, po, y que encuentre que es fantástico que haya hecho una declaración así. 2 días después, o menos de 2 días, que su partido, la UDI, sacó esta. Entonces él se pone más arriba de. O sea, tan a la ofensiva, en un cuadro que yo rescato lo positivo que se hizo, las 60.000 personas en el Estadio Nacional, Sí. las miles de mujeres que rodearon la moneda, las miles y miles de actividades en todo el país organizadas por artistas, por grupos universitarios, académicos, organizaciones territoriales, enorme, enorme, enorme. Es más, Eh, pero, ¿sabes pero también? también, sí, pero también decir de que la derecha sigue a la ofensiva. Sí, yo te diría que incluso una, uno de los espacios donde esta derecha se vio bastante bloqueada es a nivel internacional. Es a nivel internacional. Y nuestros sectores no son capaces de observar eso mientras la derecha hoy día en Chile se pasea y anda con viento fresco diciendo lo que se le ocurra. A nivel internacional no lo pueden hacer. A nivel internacional, Pinochet es un asesino, es un criminal, es un ladrón.
a nivel internacional, el golpe de Estado es eso, un golpe de Estado, tal cual. Y quienes participaron y quienes fueron cómplices de eso son cómplices de crímenes de lesa humanidad. Eso es. Y eso no lo pueden negar. Y esa es la impotencia que tienen. Y esa impotencia la ratifican en un tipo de discursividad particularmente violenta al interior. Particularmente violenta y bastante, por lo demás, yo diría que bien miserable desde algunos puntos de vista, con temas de manipulación que son insoportables. Bien miserable y bien canallas, como dijo el presidente de México, que Sí, fue una lección de ética, de moral y de política, su discurso que nosotros lo dimos acá. Omar, tú sí, ahí sí, hiciste ese ejercicio, un discurso muy, muy importante, muy valioso. sí. ¿Cómo ves eso, Juan Andrés, también en relación dentro de todo este cuadro, ¿no? Está esta carta de estos militares de Punta Peuco, porque esto también se encuadra dentro de eso, ¿no? Mira, yo insisto, yo creo que aquí hay una ofensiva de la derecha que no se detuvo ni se ha detenido, Ujú. que sacar cuentas alegres a mí me parece más peligroso todavía porque en simultáneo sigue la ofensiva en el proceso constituyente. Y sigue, y sigue. Y yo creo que cada vez más, esto lo he conversado con gente del Frente Amplio, con gente del Partido Socialista, con distintos sectores, cada vez más se aproximan ya los tiempos para tomar definiciones fuertes, porque hay que hacer una campaña. Y lo que se ve es que republicanos, y no solamente republicanos, volvemos a lo mismo, el error de diagnóstico que se ha cometido puede costarle caro a nuestro sector. ¿Y el error cuál es? El haber creído, porque aquí hubo sectores que creyeron que se podía llegar a ciertos entendimientos, incluso con republicanos, o con la UDI y con Evópolis, y con Renovación Nacional. Y eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido hasta hoy. Hasta hoy es que estamos 17 de septiembre. Eso no ha ocurrido. Pero sin embargo hay algunos que están más preocupados de lo que dice Daniel Jadwe, de lo que dice Hugo Gutiérrez y lo que dicen un montón de otra gente más. De lo que ¿Ah? ha dicho el presidente Ortega cuando nombra a Pinochet como si Pinochet no fuera un dictador. Están súper preocupados de eso. Eso les preocupa mucho más que otras cosas. A mí me llama la atención, te lo digo con toda franqueza. Me llama mucho la atención porque hay un cierto sentido como de tratar de equiparar cosas. Y eso se hizo mucho en los 90. Y eso se hizo mucho en el 2000, la política de élite. Si eso lo rompió el estallido, lo rompió el 2011. Cuando irrumpen expresiones populares, también lo rompió el plebiscito de entrada, porque después quedó la crema y mira dónde estamos aquí, mira dónde estamos. Por haber la élite tratado de hacer un acuerdo dejando fuera al pueblo finalmente, porque eso es, eso es. Y ahora la volvieron a hacer y mira dónde estamos. No, pero si tú dices esto, te miran así como diciéndote, ¿de qué estás hablando? Si nosotros no cometemos errores, somos perfectas y perfectos. Ese es el problema. Yo, sinceramente, Omar, te digo, yo encuentro mucho más autocrítico, más reflexión el presidente Boris, pero de verdad, he estado mirando análisis en todos estos días y la verdad es que uno lo ve un poco solo en esto al presidente Boris. Eso es cierto. ¿Sí? Eso es cierto, porque no se ve que en las fuerzas políticas ni se ve que en otros ámbitos del gobierno le sigan la línea. Entonces, estamos en una situación extraordinariamente compleja porque más preocupadas y preocupados de lo que dice Daniel, lo que dice Hugo, lo que dice Marco Enrique, lo que dice un montón de gente, porque ojo, no estoy poniendo nombres, pero hay mucha más respecto de el proceso constituyente, que de mirar lo que está ocurriendo y que de verdad estamos a puertas ya de tener que tomar definiciones para poder hacer una campaña que permita mantener abierto la posibilidad de lo que el pueblo chileno con mucho sacrificio, heroísmo y multitudinariamente le abrió paso, que fue hacer una nueva constitución. Porque ese fue el pueblo. O sea, yo creo que la nueva mayoría del gobierno de la presidenta Bachelet, y particularmente ella, tuvo un mérito, y esto no se lo podemos desconocer. El mérito fue que
a partir de las movilizaciones y todo lo que había ocurrido antes, uno de los ejes programáticos del gobierno de la nueva mayoría era avanzar hacia una nueva constitución. Y se hicieron cabildos, y se hizo harto empeño. Incluso algunos sectores de Renovación Nacional agarraron papa con eso y se metieron. Hubieron cabildos, hubo mucha actividad. ¿Qué es lo que pasó con ese proceso? Terminó el gobierno de la nueva mayoría, asumió Piñera, el señor Chadwick en una reunión con grandes empresarios dijo, hasta aquí llegamos, esto se acabó. Lamentablemente en mi sector, del cual yo soy parte, del cual yo juego un rol dirigente, nos quedamos pasivos y viene el estallido y de nuevo se coloca en Chile la demanda de una nueva constitución con la fuerza que tuvo. Viene la pandemia, pero viene el plebiscito, y de nuevo la élite se encuadra para tratar de frenar este proceso en dirección que nos tiene en lo que nos tiene hoy. Yo creo, concuerdo ahora a esta altura mucho más con lo que han dicho, no es mi pura opinión, lo dijo en algún momento Mulet, lo dijo Alejandro Navarro, lo han dicho muchas más personas, la necesidad de una asamblea constituyente y la necesidad de hacer este proceso con mucho más democracia que con menos democracia. Más democracia que con menos democracia. O sea, que el soberano resuelva, pero que de verdad, porque si a mí me dicen que los medios hegemónicos, que son los dueños Heller, Lucy, la familia Botín del Banco Santander, con su hegemonía mediática, que son más fuertes que todos los partidos políticos juntos, crean subjetividades, van a ser determinantes en este proceso, entonces yo creo que estamos jodidos. O sea, soberanía significa que en realidad los procesos informativos, los procesos de debate, los procesos de participación ciudadana tienen que ser, pero de verdad, la centralidad de una cuestión que apunte en la dirección de una nueva constitución y no al revés. Entonces, creo que estamos a propósito de la semana que termina, los 50 años, esto que hemos hablado, que la UDI reivindica el golpe de Estado, el golpe terrorista de Estado, o sea, ojo, el golpe terrorista de Estado, lo reivindica, inevitable, dice textualmente. A 2 días después, un día y medio más, el presidente del Senado, el señor Coloma, gran líder de la UDI, dice lo que dice, queda como rey, se pone arriba de Boris. Y bueno, y esa declaración la firmaron también gente que dicen que son de gobierno. Claro. Porque están con el espejo retrovisor mirando el pacto transicional, como lo dijo alguien el otro día, como si eso hubiera sido lo mejor que le ha ocurrido a Chile, si están pegados en eso, están totalmente pegados. Y entonces, frente a ese escenario, yo creo que se necesita, con cierta urgencia política, ya tomar definiciones más contundentes a propósito de lo que vamos a hacer con el nuevo proceso, o sea, dejar abierta la posibilidad de que en Chile se siga caminando realmente hacia una nueva constitución. Porque lo que está ocurriendo en este momento, de acuerdo a la tendencia que está imponiendo republicanos, la UDI, Evópolis, Renovación Nacional, es un engendro que puede ser hasta peor de lo que era antes, de lo que teníamos antes. ¿Sí? No, lo que hoy, hasta el momento está cursando de lo que se conoce es una situación que es insoportable. Si hablemos Totalmente, francamente. O sea, cuando te totalmente. están diciendo que van a constitucionalizar a las ISAPRES, que te van a constitucionalizar las AFP, que además de eso son parte, ¿no es cierto?, de un negocio de transnacionales. O sea, vamos nosotros a ser esclavos de un conjunto de corporaciones a las que ni siquiera los conocemos ni los vemos, y vamos a tener que estar cotizando para sus inversiones. A mí me parece que eso es insoportable, o sea, sinceramente. Si además de eso se dice que el aborto en 3 causales también está en tela de juicio, si además de eso se dice otro tipo de cosas de ese mismo orden, incluyendo los bienes nacionales y todo ese tipo de cuestiones, que pueden ser privatizados o entregados, ¿no es cierto?, en una modalidad a 100 años, o sea, que es una forma de privatización también. Entonces no...
O sea, eso significa que nosotros en el fondo vamos a pasar a ser ya ni siquiera el modelo neoliberal, sino que el extremo. Ya, si ya somos el extremo hoy, con la Constitución de 1980 y con todas las reformas que se hicieron desde el 90 en adelante, hoy día ya seríamos, realmente seríamos los talibanes de eso. Yo creo, Iván, que a eso hay que sumar lo siguiente. Mira, mi impresión, mi hipótesis, y por favor no disparen al mensajero, si ya está bueno, ya, pues, weón. Ya está bueno, ya. Pues, o sea, cuando se hacen propuestas, cuando se hacen análisis críticos, la forma más caricaturesca, reduccionista y antidemocrática es decir que tú estás en contra de, en este caso en contra del gobierno, qué sé yo, que eres jadüista, cosas por el estilo. Y lo digo así porque lamentablemente hay gente que piensa eso, que dicen eso, para descalificar opiniones críticas o propuestas. Pero cuando uno quiere sinceramente ser leal y que nuestro gobierno le vaya bien, pero de verdad nos vaya bien, y te la jugáis entero por eso. Y por otro lado, cuando tú ves el peligro de que la derecha sigue creciendo y siga la ofensiva, mira, mañana se va a producir un hecho que, ojo, algunos lo quieren reducir, porque aquí también esa es la otra forma que tienen algunos de mi sector, todos lo reducen, todo es normalito, entonces todo es normal. Mañana, ojo con la parada militar, primero, pero también ojo con lo que viene después, donde hay una parada militar a proporción organizada en la Municipalidad de Providencia y Las Condes. Lo que ha sido tradicional es que como la escuela militar pasa para allá para arriba, habitualmente se les hacía una especie de homenaje, en fin. No, ahora es una parada militar. Van a estar, de acuerdo a la información que dispongo, todas las fuerzas. Entonces, yo creo que, por otro lado, el pacto fiscal se ve cada vez más lejano. Por lo tanto, le van a pegar zarpazo a la reforma tributaria. Le van a pegar zarpazo a la reforma tributaria. Lo mismo están con el tema de la reforma de pensiones. Hay un estudio de la Fundación Sol reciente, lo sugiero, con mucho respeto, lo sugiero, donde concluye de que las 40 horas las están echando abajo las grandes empresas. Entonces, no reconocer ese diagnóstico para poder decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ahí está el punto. Y yo ahí tomo lo que el Partido Comunista en la conversación con el presidente, que es la primera desde que asumió este nuevo gobierno, que es nuestro gobierno, es la primera reunión, la primera, entre el presidente y la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Es la primera. No es la segunda ni la tercera, es la primera. Saquemos conclusiones. En esa reunión fue muy franca, fue larga. Lautaro Carmona lo que planteó fue este diagnóstico y la necesidad de adoptar medidas que permitan, entre otras cosas, el protagonismo social, la interacción y el contacto con la ciudadanía, medidas socioeconómicas respecto de temas de urgencia, salud, educación y otros más. Y bueno, y defender lo que hay que defender. Creo que en eso, yo por eso te decía, Omar, yo siento más por momentos al presidente Boris, al presidente Gabriel, mucho más metido en esta dinámica que otras ministras y ministros y otras fuerzas políticas de nuestra coalición, donde hay dispersión, hay como ese estado cuando tú sientes que tu barco empieza a moverse sin mucho timón ni mucho sentido de orientación. Me da la impresión que hay algo de eso. Entonces creo que es un momento extraordinariamente delicado. Yo no tengo ningún punto de pesimismo para plantear esto, al contrario, mucho optimismo. Pero cuidado con que sigamos con esta barra brava, con este triunfalismo torpe, para mi gusto, que al comienzo del gobierno se nos instaló y que costó bastante sacárselo encima, porque pasaron muchos meses en los cuales hubieron cosas que no se hicieron y que debiéramos haber hecho en materia de seguridad, en materia de crisis social, en materia de enfrentar a la derecha de otra manera. No significa esto cortar los diálogos, al contrario.
De hecho, a mí me pareció notable, y fui parte de ese proceso, cuando a mediados del primer año, desde Interior se le propone a la derecha un diálogo para los temas de seguridad. Y ahí quedó en evidencia lo que realmente le interesa a la derecha. La derecha postergó enormemente ese diálogo. Lo postergó por meses, porque a ellos no les interesa resolver los temas de seguridad. A ellos lo que les interesa es manipular y usar el tema de la seguridad para sus propios propósitos. Igual como el pacto fiscal, igual como la reforma de pensiones, igual como todo aquello. Eso no quiere decir que uno no busque el diálogo, si lo que pasa es que tirar la cosa esta del diálogo y quienes no dialogan no son democráticos, quienes no dialogan. Oye, si todos sabemos que no tenemos mayoría en el Parlamento, si eso no es ninguna novedad, eso es un dato de la causa y lo tenemos que asumir a plenitud. Entonces creo que estamos, Omar, en un momento muy delicado y mi hipótesis es que en las próximas semanas esto se va a agudizar porque la derecha tiene la iniciativa, tiene la ofensiva y la derecha está en esa dirección y por lo tanto se requiere acelerar más el tranco desde el punto de vista de definiciones en relación al proceso constituyente. Yo insisto, se volvieron a cometer errores fuertes en este sentido. Hay que rectificarlos y hay que hacer una campaña que signifique tratar de llegar a esa ciudadanía que no es necesariamente de izquierda. Ojo, ese es otro error, creer que es un error garrafal. Aquí hay más de 5 millones de personas que votan por voto obligatorio y que están muy descontentas, se sienten muy jodidas desde el punto de vista socioeconómico, se sienten muy distantes del proceso constituyente, pero a esas personas lo influyen los medios hegemónicos, así como lo influyó y votaron rechazo. Entonces, cuidado, que tampoco tenemos asegurada una campaña que, no sé, podemos pasar de largo de nuevo con unos mensajes que en la campaña anterior fueron forma y fondo errados totales. Mientras la derecha y los republicanos se fondearon para el plebiscito del rechazo, se fondearon literalmente. Inventaron una sociedad civil. Inventaron una sociedad civil. ¿Qué es lo que hizo mi sector? Chuta, el presidente se metió con todo, las ministras y ministros se metieron con todo, los partidos políticos pusieron la primera línea. Bueno, el resultado fue el que fue. Y nosotros más o menos al interior, en los análisis, algo sabíamos de que eso no había que hacerlo. Entonces, yo diría que también, Omar, en lo que viene hay que asumir que se han cometido errores garrafales, po, y que no hay que volver a cometerlos nomás, así de simple y concreto. Yo sé que no es tan simple, valga la redundancia, pero tenemos que llegar a ese mundo que también yo creo que la derecha lo que va a buscar es que ese mundo asocie su definición en el plebiscito como una posición de rechazo al gobierno. Ojo, sea apruebo o sea rechazo, ojo, pero van a tratar de que ese mundo, cuando vote, crea que está votando en contra del gobierno, porque hay en ese mundo, estamos hablando de 5 o 6 millones de personas, voto obligatorio, hay mucha gente descontenta con nuestro gobierno, mucha gente que está pasándola mal desde el punto de vista socioeconómico, y que tampoco siendo de derecha, sin embargo, no tienen una postura, como decirlo, de neutralidad, ojo, de neutralidad frente a los procesos. De hecho, bien, con mucha distancia el proceso constituyente. Entonces es un gran desafío porque lo que se nos viene es eso, en los próximos semanas y meses. No queda nada. Sí. Juan Andrés, recordar que estamos en Crónica Digital analizando la semana política. Fíjate que frente a lo que tú estabas planteando, a mí inmediatamente me viene a la memoria o me salta el hecho de cómo esta situación que está ocurriendo en la convención, de una u otra forma, se enlaza, ¿no es cierto?, con una serie de proyectos o con una serie de ideas que se están tramitando en el Congreso. Como esta idea, ¿no es cierto?, tan simplista de que volver a cantar la canción nacional significa, ¿no es cierto?, eh, entre comillas, una solución para el mundo de la educación.
como si fuera una solución para alguien. No estoy diciendo ni estoy desconociendo el valor de la canción nacional, por favor, porque algunos sectores pueden venir y pensar eso, que uno no quiere cantar la canción nacional, si no es eso. No, mira, incluso más Omar, yo te digo una cosa, yo creo que esas son cuestiones importantes y no importantes a la vez. ¿En qué sentido? Importantes porque son parte de una cultura y una idiosincrasia nacional de que yo no le veo lo negativo a eso, No, sinceramente. no, O sea, de hecho, yo te digo, el Partido Comunista de Chile, mi partido, en todos los actos formales parte con el himno nacional. por supuesto. Y la gran pelea que se dio, que fue una pelea de masas del pueblo chileno, fue quitarle la estrofa que le había instalado la dictadura. Y se la Ujú. quitamos. Entonces, también yo diría pasarse pueblos para adelante, así como quien le da lo mismo, tiene sus costos, porque el himno nacional para la Mm. mayoría de Chile es una cuestión importante, no es menor. Fíjate que las encuestas han mostrado, por ejemplo, de que se pegaron un guaracazo los republicanos, porque ellos pensaban que el rodeo era poco menos que un tema de interés nacional, y no, las encuestas están No, mostrando que no, no lo es que de un grupo claro, muy que la reducido. ciudadanía no es que tenga una identidad tan grande con el famoso rodeo. No, Tampoco es que no lo conozcan, pero no es para la ciudadanía mayoritariamente un tema tan relevante. Son no. mucho más relevantes el himno nacional, la Sí. bandera mapuche, eh, los temas que tienen que ver con seguridad, salario, salud, cultura, educación, en fin, lo que hemos conversado otras veces. El, el tema del rodeo está circunscrito y te diría yo el Valle Central, a sectores del Valle Central además, no, no más que eso. En otros lugares no. ¿De dónde van a sacar caballos? ¿De dónde? Pero te Está digo porque de difícil. repente, claro, pero de repente yo diría como que hay como pasadas Sí, demasiado, sí, sí. Lo pero que pasa es que tiene que ver con esta discusión, que son las discusiones, que son discusiones, ¿no es cierto?, que se dan a través de eso, pero que son discusiones ideológicas, que en el fondo tras de eso hay una dimensión ideológica, que no se quiere reconocer, no se quiere hablar, no se quiere decir, no se nombra de esa manera, pero eso es lo que hay. Pero eso es lo que hay, así ¿no? es. No, eso es lo que hay. En el fondo es una idea de Chile, que es la idea de los terratenientes, que es la idea de un tipo Claro, de cueca, de un tipo de traje, claro, de un tipo de guaso, de un imaginario, de una construcción imaginaria de lo que es Chile, que sabemos que esa construcción imaginaria es ideológica. Entonces no se quiere abrir esa discusión, no se quiere discutir en esos términos, sino que se habla más bien, ¿no es cierto?, de supuestamente que habría un grupo de pobres gentes, de pobres ciudadanos, de pobres chilenos que hoy día son desconocidos en su chilenidad. Y entonces ese pequeño grupo de chilenos que son desconocidos en su chilenidad, en realidad están desconociendo a todo el otro mundo, a todo lo que otro, a todos los que existen de norte a sur, al extremo sur, y que son otros. No tienen eso. Y es un discurso que se construye durante largo tiempo, ¿no? sí, no, claro. Es tal como el discurso, como El, lo que pue- hemos conversado al lo, alero. lo, Juan Andrés, disculpa, al alero de lo que hemos conversado en programas anteriores, de Chile, ¿no es cierto? Esta democracia, ¿no es cierto?, que era única, que era especial dentro del continente. Es lo mismo, es un mito, es una construcción mítica. claro, pero evidente, claro que Claro. sí, sí. Entonces, eso yo creo que está ahí. Juan Andrés, en días Tenemos, más, tenemos el 23, 23. viene el pleno del Comité Central. ¿Cómo ves tú eso? Pregunta ahí. Mira, Está boteando no, hay análisis. Bueno, hay medios que están muy preocupados de eso. El diario La Sí, sí, por Tercera a mí eso me te llama mucho la pregunto. atención. El Mercurio también. El Mercurio hoy Sí, 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 día sí, hace sí, cita a expertos, qué está pasando en el PC, en fin. sí. Eh, yo ahí lo primero que digo es que si alguien le cree al Mercurio a La Tercera, o sea, yo no sé, ¿ah? Porque son medios hegemónicos, son medios que apoyaron la dictadura fascista. Ahora, distinto es que en esos medios se hacen entrevistas. No, yo estoy diciendo algo muy concreto. Si uno mira las versiones
que da la Tercera y el Mercurio, en particular los dos, citando fuentes y la direccionalidad que le dan a lo que publican, eso es lo que hay que observar. Eso es lo que hay que observar, porque la direccionalidad que le dan es en función de sus intereses, de cómo quieren ellos manipular al PC, así como en su tiempo hablaban del círculo de hierro de Gladys Marín, hablaban de otras cosas que para algunos son para la risa, para mí no tanto, porque no eran ninguna cosa tan simpática en realidad, eran bastante antipáticas. Son medios que estuvieron respaldando la dictadura y que lamentablemente yo creo que esta vez, a 50 años, no se tuvo la fuerza para haberlos puesto en el lugar en que se les debiera haber puesto, que asumieran sus responsabilidades como parte de los montajes comunicacionales que hicieron ambos medios durante mucho tiempo bajo dictadura. Mucho tiempo. No fue solo un caso, fueron muchos. Y yo creo que ahí, bueno, ese es el pacto transicional, pues bueno, o sea, si uno entiende que como tanto en la Tercera como en el Mercurio en su momento entró gente de las corporaciones, de las concertaciones, en fin, y también yo diría que en el sector, entre comillas, izquierda, a veces se cree que las direccionalidades de estos medios, no sé por qué razón tendrían sentido democrático ahora, no lo tienen, no lo tienen. Pero bueno, es lo que hay y yo digo eso porque creo que van a intensificar sus intentos de mostrar a un PC que quiere ser incidente, que estuvo en contra de cualquier acuerdo respecto del gol, respecto de los 50 años, Sí, en fin, llama ¿me la entiende? atención eso. Y ponen ahí fuentes y citan fuentes, en fin. Dicho esto, yo creo que el Partido Comunista está en un proceso de intercambio en donde la centralidad, en lo que puedo decir muy responsablemente, es el cuadro político. La exposición que se le hizo al presidente el otro día en la reunión fue eso, un diagnóstico muy, muy, muy profundo respecto de hoy día el riesgo de que si esto sigue cursando como está cursando, implique un retroceso muy grande en Chile y la instalación de una derecha por la vía electoral. Eso no es menor. Y ese es un tema en el Partido Comunista. Ese es un tema, porque para llegar a ese análisis, a ese diagnóstico, a esa conclusión, no es que solo alguien lo diga, es un tema de proceso político. Yo creo que lo segundo está expresado en el manifiesto, que creo que lamentablemente, bueno, ¿qué le va a pedir uno a los medios hegemónicos si ellos no solo es que no consideren importante eso, sino que le tienen temor a que eso se conozca, que también es bien relevante. Le tienen temor. Porque en el manifiesto lo que hay es una evaluación histórica de lo que ha significado la lucha del pueblo chileno en relación a la democracia. Y eso tiene sentido de futuro, no de pasado. Yo fíjate que creo que en una medida, no digo que en todas, la declaración de la UDI es una respuesta al manifiesto del Partido Comunista. Porque ellos saben que hay cosas que no le pueden dejar pasar al Partido Comunista. Ellos saben más que incluso mi sector, saben que no le pueden dejar pasar ciertas cosas al Partido Comunista. Y el manifiesto tiene ideas políticas gruesas desde el punto de vista de lo que significa, o lo que significó y lo que va a significar para futuro un proyecto popular en donde la izquierda está presente y el Partido Comunista está presente en Chile. Esa es otra preocupación que ha habido, que ha existido, y la tercera es, yo diría, qué hacer ahora, Omar, en estos tiempos, para poder rectificar derechamente la situación. Porque si alguien me dice que lo estamos haciendo fantástico y que vamos a seguir haciendo lo mismo, ahí hay temas gruesos. El diagnóstico que nosotros tenemos desde el punto de vista de la situación económica, incluida la macroeconomía, porque no somos brutas ni brutos. Otra cosa es que hayan sectores que creen que la macroeconomía es sinónimo de estabilidad para el capital especulativo financiero. Esa es otra cosa, lo podemos cuestionar. Bolivia es un país donde no está sujeto al academicismo macroeconomista de los neoliberales y sin embargo tiene mucho menos inflación que Chile. Entonces no es que aquí hayan recetas dogmáticas como aquí se trata de instalar con las cuales no se pueda discutir. Yo he citado otras veces el tremendo aporte de Ricardo French Davis respecto de eso, de cómo ir avanzando de un capital especulativo financiero hacia un capital productivo, porque el capital especulativo financiero te está llevando a esto,
Lo que pasa es que a la familia Botina, a los Jerez, a los Falabella y todo este mundo de ricachonas y ricachones no les interesa que la economía esté a escala humana. A ellos les interesan sus tasas de ganancia, de ahí hacen las bajadas. Entonces, visto así, la preocupación del Partido Comunista es cómo rectificamos lo que haya que rectificar para efectos de que efectivamente, valga la redundancia, se den los pasos en la perspectiva de que los serios niveles de crisis social que hoy día existen en Chile puedan superarse. Y ahí hay un debate, ¿eh? No es tan simple ese debate, porque una de las cosas que te dicen los macroeconomistas más dogmáticos, no hay plata, punto. Y se acabó, y no hay plata. Y DIPRES no tiene plata. Entonces, este debate existió en el gobierno de la nueva mayoría. Cuando sale Arenas, que ahora está trabajando en la CEPAL, y entra Rodrigo Valdés, que es un monetarista, pero extremo, ahora trabaja en el Fondo Monetario, eso pasó. Y el efecto concreto fue que se vino abajo el norte grande y parte del norte chico, muchos proyectos, mucha inversión, mucho crecimiento, mucha fuente ocupacional. Y el efecto sociopolítico de eso fue el surgimiento del Partido de la Gente en el norte y también de los republicanos en el norte. Si la verdad es que si hay que valorar lo que hizo Isquia Sichel en la segunda vuelta, es que con su figura y con su aporte y quienes estaban con ella, una parte importante de quienes respaldaron a Michelle Bachelet, lograron enfrentar esa resistencia y terminó en segunda vuelta el 70 y tanto por ciento de los que votaron por París en primera vuelta votando por Boris en segunda vuelta y no por Kass. Eso no estaba asegurado. Pero eso fue una gran batalla político-electoral. Y las cosas han cambiado, yo diría, para peor. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que en un análisis económico, social, político tienen que estar, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Le estamos cuidando la macroeconomía a la familia Botín para que después salga Kass? ¿O la Matei? O sea, yo francamente creo que ese análisis, yo he escuchado algunas voces que dicen, no, entonces, si es esa la disyuntiva, entonces voto por Matei. O sea, realmente ya, yo encuentro que ya con eso es cambio y fuera. Cambio y fuera. En ese contexto, Mar, cierro, a mí me parece que la construcción de izquierda es una necesidad urgente en este momento en Chile. Urgente, urgente, urgente. Porque una cosa es el Frente Amplio, que va derecho a la configuración de un partido federado, y ya tomaron la decisión. Ellos están muy desprestigiados. No es que yo quiera que estén desprestigiados, están muy desprestigiados. Yo no sé qué va a pasar con ellos, pero la marca Frente Amplio está muy jodida en Chile. Muy jodida, o sea, es una cuestión muy complicada. Pero una forma también de defensa legítima es conformarse como partido federado. Ok, bien, el otro es el Partido Socialista que está lo hemos dicho otras veces acá, está en Congreso. Dos temas gruesos de ese Congreso de debate son las alianzas, o se vienen más para acá, o siguen mirando a la DC o a otros sectores del centro, y la política internacional, que también es un tema grueso en el Partido Socialista, muy grueso. Eso está en curso. Y en el caso de la izquierda, Chile Digno, en fin, hay una cierta dispersión que yo creo que ya no da para más. O sea, se requiere un reagrupamiento de izquierdas. Creo que fue muy importante lo que pasó vuelvo a Recoleta, porque ahí te está mostrando expresiones importantes, otras que no están en esos ámbitos. Yo creo que nadie podría desconocer la importancia que puede tener una expresión como la que encabeza el alcalde de Valparaíso en una configuración de izquierda. O el gobernador de la Quinta, Mundaca. Oye, uno de los fenómenos que yo creo que se va a producir en las futuras elecciones municipales es que hay mucha gente que va a optar por ir como independiente porque no van a ver que tienen un paraguas muy significativo en partidos de gobierno. ¿Sí? Aquí estamos con cosas. Si quieren salir electas o electos,
no quieren perder. Y creo que ahí hay un dato muy relevante porque uno nota el esfuerzo que están haciendo distintos municipios donde hay administración de izquierda o comunista o frente amplista o socialista, los esfuerzos que están haciendo para tratar de estabilizar procesos que impliquen una arquitectura de reelección o de ganar las elecciones. Pero eso no está nada de fácil. O sea, imaginémonos en la octava, Omar. La octava, con todo lo que ha pasado, que ya venía de antes, pero ya con lo que pasó ahora con el tema de la famosa fundación y las lencerías y todo aquello, oye, Exactamente. Va a ser sumamente difícil, sí. muy duro. Yo fíjate, Juan Andrés, para ir cerrando, Ahí cerrando, ya pues. recojo varias cosas, lo que tú has ido diciendo. Yo creo que eh, en temas gruesos, el tema internacional sigue siendo más que relevante. Yo creo que en algún momento vamos a tener que abordar el impacto que está teniendo en América Latina, ¿no es cierto?, las políticas llevadas a cabo por Estados Unidos. Yo creo que nosotros no podemos dejar de ver la situación de Ecuador, la situación de Guatemala, la situación de Perú, que nos indican, ¿cierto?, un, una forma de actuar y una forma de entender, ¿no es cierto?, lo que se pretende para el continente y para nuestros sectores. Y a partir de eso, entonces, no es tan fácil, no es tan fácil venir, ¿no es cierto?, y prestar así, abrirse abiertamente, abrir los brazos, ¿no es cierto?, al gringo amigo o a la gringa amiga que nos O viene sea, de visita cada cierto tiempo con uniforme, ¿cierto? Y pero ya no, además, y capaz Omar, que venga a bailar cueca ahora. además lo hemos dicho, sí, ella lo ha dicho explícitamente. Si hay algo que reconocerle que ha sido súper explícita, les Sí, preocupa el litio y les preocupa la presencia china en Chile. Punto. sí. ¿Sabes qué? Porque, ojo, porque yo no voy a dar una opinión, es un hecho. Porque ellos tienen controlada las Fuerzas Armadas chilenas. Por supuesto, por Las tienen supuesto. controladas. O sea, eso no, Sí, así es. y no es una subordinación que uno pueda decir, ah, no, controladas porque todo lo que es tecnología de guerra de última generación está en manos de los ejércitos norteamericanos y ellos eh, tienen la interacción con el ejército chileno y con la Fuerza Armada chilena desde esa óptica. Por lo tanto, la dependencia es muy alta. Claro, mira, Por para no tanto, hablar de los cursos y la formación, ¿no? Que claro, se hace. sí, su preocupación no es esa, sí, la preocupación de ellos está otra. Porque hasta ahora, efectivamente, lo que ha ocurrido en el planeta es que China ha ido abriendo ese camino desde el punto de vista del intercambio multilateral y bilateral con Europa, con Asia, con África, con nuestro continente, sin guerras ni con intervenciones militares. Esa es la pequeña diferencia, ojo, porque a algunos les encanta, cuando uno les habla de esto, les encanta poner el tema de los derechos humanos como casus belli. Sí, Entre otras cosas, como si en Estados Unidos no se violaran los derechos humanos, bueno, o como si no hubieran dictaduras e intervenciones militares. No, es que es bien impresionante. sí, Pero es sí, así. Entonces uno dice, bueno, el curso de los acontecimientos, ¿el qué es? En eso se te va la soberanía nacional de tu país, se te va tu economía, se te va tu crecimiento, se te va una economía a escala humana, se te va la igualdad, la justicia social, se te va prácticamente todo. Y ojo, lo decíamos en algún programa anterior, cuidado porque el tema del litio tampoco es tan eterno. Primero, China ya no, empezó a trabajar baterías sin litio. Segundo, se acaba de descubrir en Estados Unidos, en un volcán, una reserva de litio que sería la más grande del mundo. Lo dejo ahí nomás, claro. lo dejo ahí. Entre otras cosas que están ocurriendo. Mira, Sí, este libro a contramano, una biografía dialogada de Atilio Borón. Se lo recomiendo, editorial Acal. Me tocó presentarlo en la Sociedad de Escritores de Chile el día 12 de septiembre. Un muy buen texto, bueno, de un intelectual de prestigio tremendo como admirable. Atilio Borón, Además, un gran argentino, amigo del sociólogo, pueblo chileno. gran amigo del pueblo chileno, un amigo de Crónica Digital también, por cierto. Así Entonces, es. se los dejo ahí como recomendación de lectura para que lo busquen. No está, sinceramente no está tan barato, pero bueno, Pero pero a vale la veces, pena, pero vale la pena, eso sí. vale la pena.
Y para cerrar, un textito chico Un poema. previo, ¿no es cierto?, al 18 de septiembre, ya estamos con WIFA. las fiestas patrias adentro, avanzados. Pinceladas de olvido. El lápiz ahogado en el diccionario. El cuchillo dudoso ante la mantequilla. Un corcho delirando en la botella vacía. Las ventanas empañadas de recuerdos. La lluvia tapizando el olvido. Los ojos extraviados en los lentes. Así nomás. Buena. Así nomás, Omar. Gracias. Nos Gracias, vemos tú Omar. también. Chau, Nos chau. vemos. Chao, chao. Buena semana. Tú también, chao.